46:1. Y mira lo que dice este hermoso salmo. Este salmo es el favorito de muchos, ¿verdad? Eh, es un hermoso salmo, yo te recomiendo que lo leas todo, pero por el tiempo solamente vamos a leer 3 versículos. Los 3 primeros versículos que dicen: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El 2: Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego viene una frase que dice Sela, que es una frase que significa un silencio para reflexionar. En ese momento, el cantor nos recomienda: reflexiona en esto que te acabamos de decir. Y mira qué curioso, este salmo fue inspirado en una historia que está en Crónicas, creo que es el rey Josafat. El rey Josafat fue un rey de Judá, un rey bueno de Judá, y este rey tenía temor de Dios, igual que lo hizo su padre, y a los 37, 38 años, creo más o menos, enfrentó una situación muy crítica. 3 reyes se habían juntado para ir contra Israel. Él estaba joven, estaba novato como rey y tenía que enfrentar esta situación. Ve con estrategia qué está pasando y se da cuenta y descubre que eran muchísimos, muchísimos más que el ejército que él podía capturar o recuperar con todo el pueblo de Israel. Realmente era imposible poderse defender. Este pueblo que venía contra estos 3 pueblos venían con todo contra Israel. Querían su tierra, querían sus tesoros, querían sus riquezas y querían sus vidas. Así que de tener paz y estar bien vino la adversidad que no veía venir, una invasión que no estaba él preparado para recibir. Pero afortunadamente él era un hombre de fe. En este pasaje, la Biblia menciona cómo él junta a sus príncipes, a sus consejeros y les dice: vamos a buscar a Dios, vamos a orar a Dios, Él nos dará la respuesta. Y así clama y busca a Dios. Y vienen, y yo encontré las 3 palabras: que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Esas 3 palabras vienen en su oración. Y bueno, por eso es que sabemos que es la contesta. Ese canto se hizo después de esta contestación, porque se incluyeron las palabras del clamor del rey en este salmo. O sea, Dios sí respondió. Y él clamó a Dios por amparo, por fuerzas, por ayuda pronta. Y Dios contestó. En la historia termina con estos reyes, vienen en camino y Dios les contesta y les dice: no tengan miedo, mañana en la mañana, no hoy, mañana ustedes van a salir en la mañana y van a salir con cantos, van a salir declarando el nombre de Dios y se van a preparar porque va a haber un gran botín para ustedes. Y ellos se quedan, pero y bueno, vamos a ganar. No, no van a pelear. Dijo: ustedes nada más prepárense para reconocer a Dios y por el botín. Y el día siguiente él obedece y sale con sus tropas pues a esperar lo que Dios había dicho, y encuentra, y sí se sorprende, aunque ya lo debía haber visto venir, un ejército de miles y miles de personas muertas. Al parecer, parecía como si hubiera habido una batalla antes. Lo que pasó es que en la noche anterior, en la oscuridad, yo siempre he dicho, es difícil la confusión de las batallas, ¿verdad? En la oscuridad, Dios trajo confusión y sin darse cuenta, ellos mataron primero a un ejército que se estaba aliando a ellos y ellos pensaron que era el pueblo de Israel que venía contra ellos de noche, se confundieron y lo aniquilaron, y luego en la confusión de esa batalla empezaron a matarse entre ellos. O sea, ellos mismos se mataron. Y este ejército, que era muy, muy numeroso, traía muchas armas, obviamente, con ellos,
traía muchos alimentos, porque pues para mover un ejército hay que traer provisiones, y traía cosas que ya habían saqueado de otras guerras que estaban en el camino, que habían llevado en el camino. Así que dice la Biblia que por 3 días tuvo que regresar el ejército de Israel para poder recuperar o tomar el botín de esta situación que Dios les había dado. De esa historia, los cantores, y aquí dicho está de más, eran los hijos de Coré, de ese Coré que se abrió la tierra y lo tragó. Bueno, sus descendientes, qué bueno es Dios, ¿no? Porque no lo tomó contra sus descendientes. Y los descendientes de ellos siguieron siendo levitas, y es uno de estos descendientes de él que fue uno de los cantores con David, que hizo este salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo te recomiendo que este salmo te lo aprendas, lo pongas por ahí, porque cuando venga la prueba tú quieres oír esa palabra. Cuando te sientas que no sabes qué hacer y de repente volteas y dices, Dios es mi amparo y mi fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. Tú puedes tener confianza declarando la palabra de Dios. Ahora, fíjate que dice que es nuestro amparo. Y la palabra amparo en otras traducciones se traduce como nuestro refugio. ¿Y qué significa un refugio? Un refugio es un lugar donde tú te puedes poner cuando hay tormenta, pero no significa que no va a haber tormenta. Lo que hace el refugio es protegerte durante ese tiempo de adversidad. Tener un buen refugio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones aún de guerra, ¿no? También en la guerra, en la estrategia de guerra existen los refugios, porque tienen que habilitarse, tienen que resguardarse para volver a salir a pelear. Hoy más que nunca necesitamos correr a ese refugio, no a las respuestas humanas, sino a la presencia de Dios. Fíjate, Spurgeon, que fue un gran evangelista en 1800, 1900 más o menos estuvo este evangelista, dice él, no tiene que ver, el refugio no tiene que ver con la seguridad de tus fuerzas, sino con lo fuerte de tu refugio. ¿Qué significa esto? Hay un ejemplo muy claro, los conejos. Los conejos son frágiles, hermosas criaturas, pero no tienen garras, no tienen espinas con que defenderse. Lo poco que pueden ser es que sí son veloces para correr a su refugio. Esa es su virtud, ¿no? Y vemos que se reproducen muchísimo y que pueden y se mantienen con vida a pesar de las situaciones adversas, hasta del clima. ¿Cuál es el secreto del conejo? Es su refugio. Los conejos saben tener buenos refugios. Ellos van a buscar piedras, un lugar en la montaña, un pozo en una piedra grande. Ellos van a buscar piedras para hacer su refugio, porque ellos son animales frágiles, pero buscan un refugio fuerte, porque tan fuerte como sea tu refugio, será como tú puedas aguantar la adversidad. ¿Dónde está tu refugio? ¿Quién tan fuerte es tu refugio? Si tú te refugias en tus capacidades y de repente empiezas a tener problemas en el trabajo y a veces injusticias, porque suele suceder. Y aun cuando eres capaz, aun cuando lo has hecho muy bien, las cosas no resultan como tú pensabas que deberían de resultar. Y entonces se mueve ese refugio del trabajo, ¿verdad? Porque algunos podemos decir, pues tengo el trabajo, me siento bien. O, como ya lo mencioné anteriormente, el refugio de mis fuerzas, soy joven. Los jóvenes piensan que son invencibles, ¿verdad? Porque pues su fuerza, su juventud, piensan que no hay problema con la salud y todo. Y a veces cuando esto no sucede como ellos esperaban, su refugio se puede mover si estás confiando en tu juventud.
Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor. Y en ese mismo pasaje dice, los jóvenes flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Entonces, ¿dónde está tu refugio? Tan fuerte como sea tu refugio, va a ser la manera en que tú puedas enfrentar la adversidad. Yo quiero hablarte del refugio que puede ser Dios para tu vida. En los momentos de adversidad, sé como el conejo, aprende a correr a la piedra. En ese refugio vas a tener protección. Se dice que Lutero, el gran reformador Lutero, el reformador alemán, él vivió situaciones muy difíciles, le tocó vivir situaciones muy difíciles. Obviamente, le tocó vivir la oposición muy grande contra la iglesia establecida, en un tiempo donde la iglesia mataba a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos, o sea, no eran muy, no había mucha negociación. En ese tiempo él se levanta y pone unos artículos que él pone como de la Biblia y dice, la Biblia dice esto. Y estaba prohibido inclusive darle la Biblia a la prole, a la gente. Todo se hacía en latín para que no le entendieran. Todo lo repetían, pero no hablaban latín. Así que, pues, no entendían. En cambio, Lutero, que como él sí fue un teólogo, un erudito, él tradujo la Biblia, entonces él descubrió verdades en la Biblia que dice, la gente tiene que saber esta verdad. Y bueno, causa de eso, él recibe pues mucha oposición y muchas amenazas contra su vida. Pero como si eso fuera poco, adversidad para vivir, él también, obviamente lo corrieron de la iglesia, ¿verdad? Le quitaron su manera de vivir. Toda su vida había sido dedicada a eso y de repente pues ya no tienes eso. Y bueno, él tuvo que reponerse de eso, pero tenía la palabra de Dios y esa revelación de que Dios es su amparo y su fortaleza. Lutero, dicen que su versículo preferido era el Salmo 46, que era algo que él cantaba y le pedía a la congregación que tuvo después que cantaran, porque también les tocó vivir el tiempo de la plaga bubónica, no sé si se acuerdan, miles murieron en Europa por causa de esta plaga, de esta enfermedad. Y a él le tocó vivir esta situación. Entonces, bajo tanto estrés, bajo tanta amenaza contra la vida, él repetía seguido este salmo, el Salmo 46. Fue un salmo que a él le levantó. Y dicen que cuando él, después de cantar el salmo, él decía ya fortalecido, ahora sí, dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Estoy listo. Si después de recordar que Dios puede ser tu amparo y tu fortaleza en los tiempos más difíciles de la vida. Imagínate que la tierra tiemble. ¿Tú controlas la tierra? Ahí sí está completamente fuera de tu control. Si tiembla a los ricos y a los pobres nos tiembla igual. ¿Y tú, yo de cuál soy? ¿De los ricos o de los pobres? A los guapos y a los feos les tiembla igual. A los jóvenes y a los viejos les tiembla igual. Aunque nosotros ya tenemos más experiencia con que tiemble. Pone un ejemplo extraordinario, de cosas extraordinarias. Imagínate estar en el mar y que brame el mar. Pues yo vivo en San Felipe, que es un pueblo de pescadores, y me platicó uno de ellos cuando le tocó una gran tormenta, que de hecho sí hubo fallecidos en esa tormenta, lo que él vivió, no se destrozó la barca, como él llegó a una piedra y se agarró de la piedra, y bueno, cuando él clamó a Dios, una ola fuerte lo soltó, lo llevó y lo hizo que se fuera a un islote y ahí se sentara, y él fue de los pocos que sobrevivieron de ese naufragio, de ese barco. Y dije yo, wow, sí, cuando nos platicaba, dije yo, qué tremenda, qué increíble experiencia, qué tremenda, qué horrible experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué bonita experiencia en fe, que él dice, yo me di cuenta, dice, la diferencia de clamar a Dios y de no hacerlo. Cuando tú no tienes esperanza, pues buscas la ayuda de la gente. ¡Ah, ayúdame! Pues no había manera de ayudar.
Yo quería ayudar a otros, pero la verdad ni yo mismo podía con mi vida, ni yo mismo podía garantizar la salvación de mi vida agarrado de esa piedra. Dijo, así que, pues clamé en ese momento casi por inercia. Yo clamé a Dios. ¿Qué es lo que tú haces así casi por inercia? ¿Clamas a Dios en el momento de la aflicción? ¿Sabes? Dice, hay otro gran evangelista que dice, el secreto de nuestra fuerza es la conciencia de la cercanía de Dios. No solo nos cuida y nos da refugio, también nos da fuerza. Y esto yo pienso que es un proceso de transformación. Cuando tú vas a Él y te refugias, eso es protección, ¿verdad? Estás en un refugio, estás protegido, pero dice que también es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Quiere decir que ahí en ese refugio hace algo extraordinario en nosotros y nos da nuevas fuerzas. Transforma de lo débil, de lo asustado, de lo miedoso, nos transforma y nos hace fuertes. No solo cuida de nosotros, sino hace un proceso de transformación. Cuando tú ya no puedes más, cuando las fuerzas se acaban, cuando el ánimo cae, Dios renueva. Y esto es maravilloso. En este refugio hay seguridad, pero también hay transformación. No le tengas miedo a los procesos de Dios. A veces los procesos de Dios pueden ser dolorosos, pero necesarios para transformarnos y hacernos más fuertes. Pero hay que prepararnos. Hay que estar listos para ese tiempo difícil. ¿Estás tú preparado para tiempos difíciles? No permitas que ese tiempo llegue y quieras en ese momento ver, ¿dónde busco? ¿Dónde busco? A ver lo que vea. Y Judas se ahorcó. O sea, tienes que alimentarte de la palabra. Busca la palabra. Toma notas. Fíjate que en mi vida personal, el tomar notas ha sido fascinante porque cuando tengo una crisis en mi vida, tengo mucha palabra, no nada más, gracias a Dios, ya en mi mente, sino puedo abrir cualquiera de mis notas y siempre van a brotar de allí una palabra que se va a volver rema, o sea, específica y especial para ese momento, como si Dios bajara y me hablara por mi nombre. Yo digo, wow, esta predicación, ¿cuándo fue? Ni me acuerdo, pero en ese momento Dios la está usando para ministrarme a mí. ¿Sí? Entonces, mantente en tu libro de notas porque va a ser un lugar donde puedas ir por, por sabiduría de Dios para encontrar refugio. Cuando tus fuerzas se acaben, Él tiene nuevas fuerzas para ti. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Allí en el refugio hay renuevo de Dios, ¿verdad? Dice que somos renovados como las águilas. Muchas veces he oído a gente maravillosa, gente que me sorprende, gente que está pasando por una crisis y que se ven tan firmes. Y ellos mismos me dicen y testifican, la verdad, yo no entiendo cómo estoy de pie. La verdad no entiendo, pero me siento bien. Dios ha estado conmigo y estamos trabajando y estamos levantándonos. Gente que inclusive ha estado consolando a otros en el peor momento de su vida y de su aflicción. Esto no es humano, esto viene de Dios. Solamente a través de su Espíritu Santo podemos encontrar ese tipo de fuerza. Esa fuerza, cuando tú no puedes tener ninguna, Dios la renueva por sus fuerzas. Él te hace estar de pie cuando tú mismo dices, no entiendo cómo puedo. No lo hizo el gimnasio, no lo hizo la dieta, no lo hizo los libros, lo hizo la fe. La fe en Dios que responde y Dios que responde a nuestra fe. En el versículo, el mismo capítulo del Salmo 46, pero el versículo 10, dice algo que llama la atención como respuesta. Si lo podemos poner, el verso 10 dice, estad
quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estos cantos que cantamos nosotros el domingo, ¿por qué los cantamos? ¿Quién los compuso? ¿No les convendría a estos compositores componer canciones populares para poderlas vender? ¿Qué es lo que hizo que esa inspiración surgiera? Son cantos que vienen de experiencias con Dios. La mayoría de ellos contienen mucho de la palabra de Dios. Y las personas que lo cantaron son aquellos que aplicando la palabra de Dios, que conociendo a Dios como su refugio, encuentran esta verdad. Por ejemplo, una de las canciones que cantaron, Levanto una aleluya, es una canción que viene del inglés y la persona que la compuso fue una dirigente de alabanza muy famosa, con una voz muy preciosa. Ella pasó por un tiempo difícil, le pronosticaron cáncer y estaba bastante avanzado cuando ella lo detectaron. Así que en ese proceso que ella empezó a vivir a través de esta enfermedad, ella compuso esta canción, Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya, el cielo va a pelear por mí. Y ella hizo de lo que ella sabía, porque ella era una dirigente de alabanza, ella supo sacar fuerzas de esa debilidad y empezar a hacer guerra contra el temor, guerra contra la enfermedad, guerra contra ese gran ejército que se había levantado contra ella. Todavía el día de hoy ella sigue cantando hermosas melodías y sigue componiendo, porque Dios le dio la victoria. Ella ya está, gracias a Dios, sana de esa enfermedad. Pero no importa lo que venga a tu vida, ni siquiera el desenlace, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Lo importante es que aprendamos a hacer de Dios nuestro refugio y sea cual sea la situación que presentemos, vamos a tener fuerzas para poder enfrentarla, así sea la misma muerte. Yo he estado, pues como pastores nos ha tocado estar a veces ministrando a personas que están a punto de fallecer. Afortunadamente, en su mayoría, bueno, al menos los que a mí me ha tocado ministrar, a mi esposo no, han sido creyentes. Y es una enorme diferencia cuando tú ministras a un creyente y que a un incrédulo. Mi esposo me ha platicado. Él ha ido a lugares donde la persona está en mucho dolor, prácticamente rehusándose a morir por el temor, y días y que se prolongan y que se hacen agonía para la persona y para los que le aman. Entonces, a él le ha tocado ministrar fe a estas personas para que puedan creer que hay vida, ¿verdad? Hay vida después de la muerte, que esto es temporal y que puedan descansar en el Señor. En mi caso, no me ha tocado, gracias a Dios, ministrar personas con ese problema, sino gente con creyente. Y ha sido increíble, la verdad me ha ministrado a mí. Recuerdo, y yo lo he compartido en otras ocasiones porque fue una de las personas que más me impactó, fue mi suegra. Mi suegra siempre fue una creyente comprometida, una mujer de mucha oración, y cuando ella, una mujer chiquita, frágil en su cuerpo, y en sus últimos momentos preguntábamos porque físicamente ella se veía muy mal, que si tenía dolor, que si se sentía mal. Y ella nos decía, no, hija, no, estoy bien, estoy lista, estoy bien. Y terminaba de hablar con nosotros y empezaba ella como en un éxtasis, como tipo cantar alabanzas, pero en lugar de música ella hablaba y decía, Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fuerte. Empezaba a tener como un éxtasis. Cuando nosotros llegamos a su lecho de muerte pensábamos que estaba así como delirando y pensé, ay, pues qué bonito delirar así, ¿verdad? Pero no estaba delirando, nos contestaba perfectamente cuerda. Pero cuando dejaba de hablar con nosotros, ella volvía a este éxtasis, que yo le mencioné como un éxtasis, de adoración y de alabanza. Jamás hubo reclamos, miedo, temor, desesperación. Al contrario, en el tiempo que fue su proceso de partir con el Señor, hubo palabras de ánimo para los que estaban con ella, de fe. Estamos bien, el Señor está con nosotros, no tengan temor.
de esperanza. Ya Dios está esperando, ya Dios está, ya me está reservado la corona de justicia, cosas así que te impresionan, ¿no? ¿Sabes qué? Dios puede hacer cosas semejantes solamente porque Él es Dios. Dios puede darte fuerzas y esa fe que te sostiene aún en medio de la misma muerte. Por eso dice, el Señor vivo está. La muerte está vencida, el Señor vivo está. Quiero que sepas, hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que es, dice, el mío es la plata y mío es el oro. Hay un Dios que tiene una mejor manera de vida para ti y te puede dar esperanza. Y aún en la misma desesperación de un lecho de muerte, Él puede darte fuerzas que no pueden venir de este mundo. Fuerzas que solamente vienen de la palabra de Dios, de la fe y del poder de su Espíritu Santo en ti. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto no significa que no duela, significa que en medio del caos podemos detenernos y reconocer que Dios sigue en control. Detente y di, Dios está conmigo. Cuando el corazón se desespera, Dios susurra, confía, yo no he perdido el control. Él sigue sentado en su trono. Aun cuando la tierra se remueva y vemos crisis y vemos adversidad y vemos que esto, te digo, pues para mí la anécdota del barco para mí fue así tan increíble como este salmo, ¿no? Qué tremendo ver una tempestad, sufrir esto, pero acordarte que Dios está contigo, aún en medio de la peor adversidad. ¿De qué te acuerdas tú en medio de la adversidad? Los que son chicos y tienen el gozo de tener sus padres, bueno, a lo mejor a sus papás, ¿verdad? Corren con sus papás. Yo comentaba con uno de ellos también que algunos hijos son, disculpen si aquí hay de católicos, no los quiero ofender, pero yo les decía, ustedes son iguales que los católicos. Uno de mis hijos me dice, jamás en mi vida yo he sido así, nunca he practicado eso. ¿Por qué me dices eso? Le dije, porque yo soy el santo de tu devoción. Le dije, tú vienes a mí porque tú, según tú, yo voy a interceder por ti con Dios. Y así no es esto. Claro que yo oro por ti y claro que sí intercedo por ti, pero Dios no quiere que yo sea tu intercesor. Dios quiere un trato contigo y Él. Dios es un Dios personal. Clama a mí, no a tu mami, no a tu papi, no a tu hermana, no a tu amigo. Clama a mí, dice el Señor. Él te está dando una invitación para clamar a Él. Porque cuando tú lo hagas, Él te va a maravillar. Él te va a sorprender. Él dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no las estás entendiendo. Créeme que en los momentos de crisis que he vivido en mi vida, que ya han sido varios porque pues ya son algunas décadas que Dios nos ha permitido vivir, han sido, después de que los paso, hasta los disfruto. Hasta digo, gracias Señor, porque ya cuando pasas, qué suave, no, ya pasó. En ese momento sí, tú dices, ay Señor, ya que salga. Pero han sido los momentos en que Dios se ha revelado más a mi vida y me ha enseñado más cosas prácticas que yo necesitaba vivir solamente a través de estos procesos que a veces son dolorosos. Dios es de nosotros, Dios es nuestro, empieza este salmo, nuestro. ¿Es tuyo tu Dios o es el Dios de otros? Dios te hace una invitación que tú hagas tuyo a Dios, que tú puedas declarar, Dios es mi amparo. No es el amparo de fulanito que al que yo acudo y el que me hace fuerte. Está bien al principio, ¿verdad? Pues estamos aprendiendo y todo, que haya hermanos que te puedan fortalecer y ayudar en oración. Pero quiero que entiendas, el plan de Dios es que tú aprendas a ir directo a Dios. A Él no le gustan los intermediarios. Aquí no hay coyotes. Tienes que ir a Dios directamente. Él te va a enseñar esto.
Romanos 8:31, ya casi por terminar, Romanos 8:31 dice, Dios es por nosotros, ¿y quién contra nosotros? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un hermoso salmo, especialmente el capítulo 8, en estos versículos del 25 en adelante, es para muchos también de sus versículos preferidos. Pero quiero que entiendas que cuando el apóstol Pablo escribió estos versículos, se los estaba escribiendo a una iglesia perseguida, una iglesia que estaban mandando al Coliseo a morir comida por leones en un circo, a una iglesia que estaba siendo perseguida y le estaban arrebatando a sus hijos si les descubrían que eran cristianos, a la iglesia que dibujaba ese pescadito, ustedes han visto esos pescaditos, en sus puertas para decir aquí va a ser la reunión, porque no lo podían decir verbalmente por miedo a ser descubiertos o por precaución de no ser descubiertos. A esa iglesia, Pablo le habla y le dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pues alguien nuevo diría, pues los romanos, ¿no? El emperador, ¿no? Todos los soldados, todo el imperio romano. No entiendo la pregunta, me la podía volver a repetir. Obviamente, la respuesta se da en el mismo capítulo 8. Esto no es una frase ligera, esto es una verdad profunda. Aún en medio del dolor, Dios no está en contra tuya, Él está a tu favor. Aún en el tiempo más difícil, Él está a tu favor. No está en contra, porque a veces pensamos, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? Algo bueno Dios sacará de este proceso. Él está a favor de sanar, Él está a favor de sostener, de restaurar corazones quebrantados. No temas, Dios está contigo. El Señor te dice hoy, yo estoy en medio de tu casa, yo estoy oyendo tu clamor, yo voy a sostener a tu familia, yo estoy en medio de tu batalla, yo estoy en medio de tu proceso. Solo clama a mí, ve a Él. Nada nos puede separar del amor de Dios. Romanos 8, más adelante, en el verso 35, dice esta preciosa verdad. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Porque todas esas las tenían. ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Bueno, ahí Pablo está siendo muy descriptivo con los problemas que tenía la iglesia en ese tiempo. Ellos sí estaban batallando con desnudez, con hambre, con peligro y con espada. ¿Cuántos de aquí batallamos con eso? Gracias a Dios, ese no es precisamente. La más filoso es el bisturí, ¿verdad? Pero espada no hay. Pero aún podemos incluir a esta lista dolor, tristeza, confusión, deuda, escasez. Podemos incluirla a esta lista, aún en medio de toda esta situación. O crisis matrimonial. Aún en medio de todo esto, Dios te contesta, nada te puede separar del amor de Dios. Siempre es la misma respuesta. Nada nos puede separar de su amor. Ese amor permanece cuando las fuerzas se acaban. Ese amor alcanza cuando nosotros ya no podemos llegar. Ese amor sigue abrazando aún en medio del silencio. Hay un llamado a confiar en medio de la adversidad, de la prueba y de la tribulación. Hoy no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos a Dios. No lo dudes, Dios está contigo. A veces es más importante confiar que entender. Muchas veces nosotros queremos entender por qué, pero esa respuesta no viene inmediatamente o a veces no viene nunca. Hay cosas que decimos cuando está en la presencia del Señor, ahí me será revelado, ahí me lo va a explicar, ¿verdad? Pero hay veces con el proceso y el camino ya lo entendemos. Pero no te preocupes por qué, preocúpate por confiar en Dios. Confiar es más importante
que entender. Confía en que Dios es tu refugio. Confía en que Él está presente. Confía en que su amor no se ha ido. Él te sigue amando. Puedes decir, Señor, no entiendo, pero confío. Señor, duele, pero me acerco a ti. Cuando clamas a Dios, puedes gritar, puedes llorar, puedes estar, pero sigue clamando. Dios escucha tu oración y tu clamor. Él es Dios de esperanza. Te va a dar una esperanza de vida. La tormenta se ve negra, se ve como que no puede terminar. Aquellos que han vivido tornados, ¿verdad? Que son, pues, vienen en medio de unas tormentas fuertes y vienen estas situaciones de tornado, platican, ¿no? Tan inmenso, tan increíble. En ese momento sientes que, pues, que todo ya se terminó y todo, pero ¿sabes qué? Hasta esas fuerzas tan increíbles y devastadoras pasan y vuelve a haber paz. Y bueno, en el caso de las tormentas, y vuelve a haber la señal del pacto, el arco iris, señal del pacto de Dios. Él estaba allí en medio de la tormenta. Él puede ayudarte. Cree, en el tiempo de la tempestad, esto también pasará. Porque creemos en un Dios que es refugio en la tormenta, que pide quietud en medio del caos y que nos asegura que nada, absolutamente nada, nos separará de su amor. Dios sigue siendo nuestro refugio y su amor permanece para siempre. Este es el mensaje que yo traigo para ti hoy. Y ya te expliqué por qué lo traigo, ¿verdad? Te lo digo a ti porque se lo dije a otros. Pero todos podemos vivir diferentes tiempos de adversidad. Si tú no lo estás viviendo hoy, bueno, te va a servir en un futuro porque la vida así se pone a veces. Si tú lo vives hoy, pues yo te traigo hoy una palabra de consuelo y también una invitación de Dios. Clama a mí. Él quiere ser tu refugio. ¿Qué te parece si te pones en tus pies y hacemos una oración al Señor? Una oración donde la Biblia dice, echad, 1 Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una oración donde podamos echar nuestra ansiedad, porque sabemos que Él cuida de nosotros y no se ha cortado su mano. Ora conmigo, por favor. Señor, hoy venimos delante de ti, dejando toda ansiedad, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos que tú eres refugio y fortaleza. A ti correrá el justo y será levantado. En medio de la duda, del dolor o del temor, Dios, enséñanos a confiar en ti. Que tu presencia sea palpable y presente en nuestras vidas. Cuando no entendamos, ayúdanos a descansar en tu amor. Renueva nuestras fuerzas. Abraza a cada uno de los que están hoy aquí, especialmente aquellos que están viviendo tiempos de angustia, de necesidad, de duda, de temor o de tristeza. Abrázalos y llénalos de tu paz. Conforme a la promesa que tú hiciste, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Gracias por tus palabras que nos dan esperanza y recuérdanos que nada nos puede separar de tu amor. Hoy te pido, Señor, que tú abraces a cada persona que está hoy aquí y le digas, yo estoy contigo. En todo momento estoy de tu lado. Gracias, Señor. Glorifícate en tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Amén.